La gente presencia tu derrumbe cuando todo se desmorona, pero casi nadie nota cuando empiezas a levantarte de nuevo. Es interesante, el desastre genera espectadores, mientras que el orden pasa desapercibido. Justamente por eso, tanta gente permanece atrapada en las mismas rutinas destructivas. Desean transformación, anhelan progreso, sueñan con una existencia mejor, pero quieren lograrlo siendo observados, celebrados, validados. Excepto que el estoicismo funciona diferente. El verdadero crecimiento sucede en privado. Visualiza despertar con una sensación extraña. No es agotamiento corporal, es esa confusión interior que te acompaña desde hace tiempo. El montón de elecciones pequeñas que has ignorado, los propósitos que compartiste con todos, pero jamás iniciaste. La existencia que siempre está casi avanzando. Te das cuenta de que perdiste energía hablando en exceso, explicando demasiado, justificándote constantemente. Nada de eso trajo tranquilidad. Al contrario, solo complicó las cosas. El estoicismo aparece precisamente ahí, en ese espacio entre desear y ejecutar. Demuestra que la existencia se transforma cuando ordenas, no cuando proclamas. Cuando ejecutas, no cuando comentas. Cuando arreglas tu propia mentalidad antes de intentar arreglar tu entorno. Esa es la verdad que nadie menciona. La disciplina es un movimiento oculto, es imperceptible, es arduo y es revolucionario. Quizás atraviesas una etapa donde sientes la existencia agobiante, como si cargaras bultos que no te pertenecen, obligaciones que aceptaste para no frustrar a otros, diálogos que mantienes para no parecer alejado, costumbres que repites para no sentirte raro. Solo que, mientras intentas complacer al entorno, tu existencia sigue desordenada internamente. Y lo sabes. Sabes que llegó el momento de recuperar tu energía, cerrar ciertas puertas, reestructurar tus preferencias y reiniciar sin notificar a nadie. El mutismo no es vacío. El mutismo es concentración, es la elección de invertir energía únicamente en lo relevante. Es dejar de malgastar fuerza explicando rutas a quienes ni siquiera caminan. Y cuando finalmente eliges esto, algo se modifica. La mentalidad se aligera. El entorno parece menos turbulento y la sensación de dominio regresa. Este video inicia exactamente en ese instante, el momento en que decides ordenar tu existencia de verdad. No para impresionar a otros, no para publicar en plataformas, sino para recuperar aquello que el estoicismo siempre enseñó: autodominio, lucidez y fortaleza interna. Y todo eso inicia en privado. Primero, el desorden interior que nadie observa. Hay individuos que aparentan estar organizados externamente, pero viven completamente destrozados internamente. Sonríen, dialogan, laboran, publican imágenes, pero cargan un desorden silencioso que nadie detecta. Y esta es la faceta más peligrosa del desorden interior. No derriba instantáneamente, erosiona gradualmente. El estoicismo siempre advirtió sobre esto. La mentalidad desordenada genera un entorno desordenado. Y esta confusión silenciosa es exactamente lo que sabotea tus propósitos antes incluso de comenzar. El desorden interior no es simplemente ausencia de planificación. Es esa mezcla de pensamientos dispersos que circulan como un navegador con 50 pestañas activas, demasiadas ideas, escasa concentración, excesiva voluntad, ningún rumbo. ¿El resultado? Vives exhausto sin haber completado nada verdaderamente significativo. Quedas atrapado en ciclos que parecen eternos, porque tu energía está siendo absorbida por lo que carece de sentido. Es cuando afirmas que iniciarás algo, pero pierdes horas desplazándote por el móvil. Cuando planeas transformarte,
pero continúas rodeado de las mismas distracciones. Cuando prometes ser más disciplinado, pero te involucras en conversaciones, conflictos y comparaciones que agotan tu motivación. Todos observan tu rutina, pero nadie observa la batalla ocurriendo dentro de tu cabeza. El estoicismo enseña que la verdadera confrontación nunca es contra el entorno externo, es contra el desorden mental que permites expandir. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: tienes dominio sobre tu mentalidad, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y hallarás fortaleza. Sabía que, mientras la mentalidad permanezca en desorden, nada externamente se sostiene. Y la mayoría de los individuos no comprende esto. Intentan ordenar la existencia reorganizando la agenda, cambiando de trabajo, iniciando proyectos nuevos, cuando en realidad la raíz del problema está en lo que cargan internamente. El desorden interior también surge cuando hablas en exceso sobre tus propósitos. Cada vez que comentas algo que aún no has realizado, incrementas la presión y reduces tu energía. Los individuos opinan, critican, se burlan, dudan, y sin notarlo, comienzas a cargar expectativas que no son tuyas. El resultado: parálisis. Cuanto más hablas, menos ejecutas. Cuanto más expones, menos avanzas. Por eso el mutismo es tan poderoso. Corta el ruido mental y devuelve lucidez. Y lo más curioso es que, frecuentemente, este desorden es invisible incluso para ti. Crees que estás solo cansado, solo sin concentración, solo algo perdido, cuando en realidad estás acumulando pequeños desórdenes desde hace meses y todos están cobrando la factura. Un cajón desordenado, un ambiente desorganizado, un montón de mensajes sin responder, metas dispersas, promesas rotas. Nada de esto es menor. Cada fragmento se convierte en un peso mental, y ese peso impide el progreso. Ordenar la existencia en privado comienza reconociendo que esta confusión existe, sin dramatismo, sin culpabilidad, sin vergüenza. El estoicismo no exige perfección, exige responsabilidad. Exige que mires hacia adentro con honestidad y comprendas dónde estás malgastando fuerza. Exige que dejes de luchar batallas que no son tuyas y te concentres en lo que realmente importa. Si sientes que tu existencia no progresa, que tus propósitos se estancan, que tu mentalidad está pesada, probablemente no es ausencia de capacidad, es exceso de ruido. Y el desorden interior no desaparece milagrosamente, se elimina mediante lucidez, mutismo y disciplina. Y es exactamente eso lo que vamos a comenzar a construir. A partir de aquí, comprenderás por qué el mutismo estratégico es una de las herramientas más potentes del estoicismo y cómo te ayudará a reorganizar tu existencia desde dentro hacia afuera. Segundo, la fuerza del mutismo estratégico. El mutismo siempre fue malinterpretado. Mucha gente piensa que el mutismo es debilidad, timidez, retraimiento. Pero en la filosofía estoica, el mutismo es exactamente lo opuesto. Es una forma de poder. Es la habilidad de preservar energía, proteger propósitos, mantener la mentalidad concentrada y cortar todo lo que roba fuerza. Individuos disciplinados no relatan lo que están haciendo, simplemente lo hacen. Y eso es lo que los vuelve peligrosos, consistentes e impredecibles. Cuando actúas en privado, algo profundo ocurre. El entorno pierde acceso a tu proceso. Y el proceso es justamente la fase más vulnerable de cualquier cambio. Mientras construyes algo nuevo, sea un hábito, una meta, una transformación personal, todavía estás frágil. Cualquier comentario, cualquier risa, cualquier juicio es suficiente para romper tu ritmo. El mutismo funciona como un blindaje. Impide que la opinión de otros entre en el momento más delicado, el inicio. Los estoicos comprendían esto intuitivamente. Epicteto advertía: primero dite a ti mismo lo que serás,
Después, haz lo que necesitas hacer. Observa. No dice, anuncia al entorno. Dice que te lo digas a ti mismo, porque es internamente, no externamente, donde reside la fuerza que sostiene un cambio. Cuando dices, voy a transformar mi alimentación, voy a despertar temprano, voy a estudiar diariamente, voy a ahorrar dinero, parece que estás creando compromiso, pero en realidad estás creando ruido. Los individuos van a opinar, responder, preguntar, exigir, y todo eso genera microdistracciones que fragmentan tu atención. El mutismo, al contrario, funciona como un reductor de interferencias. Limpia el camino para que hagas lo que necesita ser hecho sin ser arrastrado hacia discusiones inútiles. ¿Y por qué el mutismo funciona tan efectivamente? Porque elimina la validación externa. Cuando no tienes audiencia, estás obligado a sostener tu disciplina solo. No hay elogio para animarte, no hay exigencia para asustarte, solo existes tú y la tarea. Esto crea un tipo de fuerza que pocos poseen, la fuerza de la autonomía. Gente que depende de aplausos no logra crecer en privado. Gente que depende de ser vista no evoluciona cuando nadie mira. El mutismo también es concentración. Es la habilidad de dirigir toda tu energía hacia un único punto. En un entorno que vive disputando tu atención, ser capaz de laborar en privado es casi un superpoder. El estruendo externo quiere convencerte de que necesitas aparecer, necesitas exponer, necesitas explicar. Solo que cuanto más hablas, más energía entregas al entorno. Cuanto más expones, más vulnerable quedas. El mutismo te devuelve esa energía. Y más, el mutismo impide comparaciones. Cuando comunicas tus propósitos, inevitablemente comienzas a medir tu jornada por la jornada de otros. Fulano logró más rápido, Mengano ya está mejor, Sutano hizo diferente. Esto destruye cualquier proceso que dependa de constancia. El mutismo te mantiene en tu propia línea temporal. Te enseña a respetar tu ritmo, tu etapa, tu evolución. En la práctica, mutismo estratégico es simple. Decides, comienzas, avanzas. Solo muestras cuando estés listo. Es un proceso interno, firme, casi sagrado. No compartes tus borradores, compartes únicamente el resultado. Y existe otro detalle: individuos que te apoyan son minoría. La mayoría no quiere que crezcas demasiado rápido. No quiere que superes expectativas. No quiere que evoluciones más que ellos. Frecuentemente sin maldad, simplemente por inseguridad. Al proteger tus propósitos, proteges tu energía de la influencia de quienes no comprenden tu camino. El mutismo también te entrega algo raro: paz. Paz para errar sin ser observado. Paz para intentar sin ser juzgado. Paz para ajustar sin ser interrumpido. El mutismo crea un ambiente seguro para que evoluciones sin necesitar probar nada a nadie. Cuando laboras quieto, el único juicio que importa es el tuyo. Y es aquí donde la fuerza del mutismo realmente se revela. Transforma el proceso en algo entre tú y tu propia evolución. Sin audiencia, sin distracciones, sin comparaciones. Únicamente progreso. Cuando finalmente apareces, nadie comprende cómo cambiaste tan velozmente. Pero no fue veloz, fue silencioso. Y es exactamente esa fuerza invisible la que profundizaremos a partir de ahora, porque ordenar la existencia comienza dentro, pero solo se sostiene cuando dominas el mutismo estratégico. Tercero, ordenando la existencia internamente. Ordenar la existencia internamente no se trata de crear una rutina perfecta, sino de construir un territorio interno donde realmente logres vivir en paz. Aquí es donde la mayoría de los individuos falla. Quieren transformar la existencia externa sin tocar la raíz del desorden. Quieren transformar hábitos, cuerpo, empleo, círculo social, pero no transforman el propio terreno mental donde todo florece o muere.
El estoicismo siempre partió del principio de que el entorno interno viene antes de cualquier conquista externa. Sin lucidez dentro de ti, nada fuera de ti se mantiene estable. Piensa en cómo funciona tu mentalidad cuando está desorganizada. Pensamientos fragmentados, preocupaciones simultáneas, listas mentales interminables, la sensación de que todo es urgente y nada es importante. Despiertas exhausto, no porque trabajaste en exceso, sino porque tu mentalidad no tiene espacio, está abarrotada, está repleta de cosas que no resolviste, no finalizaste, no limpiaste. Y es justamente por eso que ordenar la existencia internamente es un acto de valentía. Necesitas mirar lo que vienes evitando. El primer paso interno es simple, pero profundo. Reducir el volumen de lo que ocupa tu mentalidad. Esto significa cortar la cantidad de pensamientos inútiles que mantienes circulando todo el día. El estoicismo llama esto disciplina de la percepción. Observas, cuestionas y eliminas. Dejas de creer en todo lo que tu mentalidad dice, porque tu mentalidad habla en exceso y no todo lo que dice es verdad. Ordenar la existencia internamente exige esta clasificación constante. Separar lo que importa de lo que solo ocupa espacio. Otro punto esencial es la gestión de las emociones internas. La mayoría de los individuos reacciona a la existencia como si cada acontecimiento fuera un terremoto. Pero los estoicos sabían que emociones descontroladas son como tempestades. Vienen velozmente, hacen estruendo, desordenan todo y te dejan exhausto. Ordenar la existencia internamente es aprender a respirar antes de reaccionar, comprender lo que sientes, reconocer patrones emocionales y crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando creas ese espacio, creas libertad. Y libertad es uno de los pilares del estoicismo. También existe la importancia de limpiar la mentalidad de distracciones internas. No basta con soltar el móvil o huir de las redes sociales. La distracción también habita dentro de ti. Fantasías, comparaciones, miedos imaginarios, diálogos mentales que nunca existieron realmente. Son pensamientos que roban tu concentración porque permites que se repitan sin cuestionamiento. Para ordenar la existencia internamente, necesitas enfrentar esas distracciones internas con sinceridad y decir, esto ya no me sirve. Uno de los métodos más fuertes es aplicar la mentalidad de una cosa cada vez. La mentalidad desordenada intenta resolver 10 problemas simultáneamente. La mentalidad estoica resuelve uno, solo uno, el próximo, después el siguiente, sin apuro, sin dramatismo, sin esa necesidad desesperada de abrazar el entorno. Cuando reduces tu existencia mental a una acción presente cada vez, te vuelves más eficiente, más ligero, más centrado, y el desorden comienza a perder fuerza. Otro punto crítico es arreglar el pasado que cargas. No es rumiar, no es revivir, no es sufrir nuevamente. Es aceptar, soltar y seguir. Muchos individuos viven con el presente paralizado porque cargan dolores viejos, culpas antiguas, arrepentimientos que no pueden cambiar. El estoicismo enseña: el pasado no puede ser tocado, solo el presente puede ser usado. Ordenar la existencia internamente es cortar la cuerda que te ata a cosas que ya terminaron. Es cerrar ciclos dentro de ti, incluso cuando nadie externamente lo percibe. Al mismo tiempo, necesitas ajustar tus expectativas internas. Gran parte del desorden mental viene del choque entre lo que quieres que ocurra y lo que está realmente ocurriendo. Cuantas más expectativas creas, más sufrimiento acumulas. El estoicismo resuelve esto de forma brutalmente eficiente. Acepta la realidad como es, no como imaginas. Cuando dejas de luchar contra lo que ya es hecho, tu mentalidad gana espacio. Y ese espacio es precioso para reorganizar tu existencia.
Otro punto esencial es fortalecer la autodisciplina interna, que no es rigidez, sino coherencia. Es hacer lo que necesita ser hecho incluso sin deseo. Es evitar lo que te obstaculiza incluso cuando es tentador. Es mantener pequeñas rutinas internas. Escribir, meditar, organizar pensamientos, revisar metas con honestidad. No necesitas ser perfecto, necesitas ser constante. La disciplina interna no aparece instantáneamente. Crece en el mismo ritmo que tú, lentamente, firmemente, silenciosamente. También es fundamental crear una estructura mental mínima. No es una agenda repleta, es una mentalidad clara sobre 3 preguntas simples. ¿Qué necesito hacer hoy? ¿Qué necesito dejar de hacer hoy? ¿Qué necesito proteger hoy? Estas preguntas te mueven porque arrojan luz donde suele existir sombra. Y cuando la luz entra, la confusión sale. Eso es organización interna. Finalmente, ordenar la existencia internamente es comprender que tu mentalidad es tu casa principal. Y nadie vive bien en una casa desordenada. Cuanto más limpias, más espacio tienes para respirar. Cuanto más arreglas, más fuerza encuentras. Cuanto más te conoces, menos el entorno te controla. Esta organización silenciosa es lo que permite que todo lo que hagas de aquí en adelante tenga base sólida. Porque la verdadera transformación comienza donde nadie ve, dentro de ti. Cuarto, limpiando el entorno externo. Después de que comienzas a ordenar tu existencia internamente, surge un efecto natural. Comienzas a visualizar cuánto tu entorno externo también te está obstaculizando. Y aquí está una verdad que el estoicismo siempre enseñó de manera indirecta. El ambiente moldea el comportamiento. Es imposible tener lucidez mental viviendo en medio de confusión. Es imposible tener disciplina cuando todo a tu alrededor te arrastra hacia la distracción. Es imposible tener concentración cuando el lugar donde vives parece un campo de batalla. Limpiar el entorno externo no es simplemente organización, es un acto psicológico, es un ajuste silencioso de identidad. Cuando transformas el ambiente, transformas lo que tu mentalidad entiende como posible. Por eso tantos individuos tienen pensamientos confusos. No es la mentalidad que está desordenada, es el ambiente que está contaminando la mentalidad sin que lo perciba. El estoicismo no habla sobre decoración, pero habla sobre orden, habla sobre eliminar excesos, habla sobre mantener lo que importa y soltar el resto. Y esto se aplica perfectamente al entorno físico. El ambiente en que vives necesita laborar a tu favor, no contra ti. Observa tu hogar, tu habitación, tu espacio de trabajo. Cada objeto fuera de lugar genera microcargas mentales. Una prenda tirada en el rincón, un montón de cosas acumuladas, papeles sueltos, cajones que evitas abrir. Nada de esto es menor. Esto drena tu energía. Sientes que tienes 1000 tareas pendientes porque el ambiente entero es un recordatorio constante de lo que no está resuelto. Por eso, limpiar el entorno externo es como presionar un botón mental. Las cosas comienzan a fluir. Un espacio organizado crea una sensación de dominio, y dominio genera calma. Calma genera lucidez, y lucidez genera acción. Transformar el ambiente no resuelve todo, pero crea el terreno perfecto para que el resto funcione. Por eso, individuos disciplinados no acumulan cosas, no dejan confusión esparcida, no conviven con aquello que no tiene utilidad. Todo lo que mantienen tiene propósito. Otro punto esencial es eliminar contaminación visual. Tu mentalidad necesita respiro, necesita amplitud. Ambientes repletos de objetos, colores, pantallas, estruendos e interrupciones transforman cualquier tarea simple en un esfuerzo enorme. El estoicismo busca lo esencial. En el ambiente físico, esencial significa dejar solo lo que te ayuda, lo que te inspira, lo que te mantiene centrado. No se trata de crear un hogar minimalista, se trata de crear un ambiente funcional para tu mentalidad. Y existe algo aún más profundo.
El ambiente revela tu autoimagen. Individuos que se sienten perdidos, sin concentración, sin dirección, generalmente habitan en lugares que reflejan exactamente eso. Ya quien está construyendo una existencia nueva, incluso sin percibirlo, comienza a organizar el espacio como quien prepara un terreno para plantar algo importante. Limpiar el ambiente es una declaración silenciosa de identidad. Te estás tratando como alguien que merece orden. Existe también el lado práctico. Cuando vives en un lugar organizado, ganas tiempo. Encuentras lo que necesitas. No pierdes horas intentando hallar algo que debería estar en el lugar correcto. No comienzas el día tropezando con tu propia confusión. Esto reduce estrés y aumenta productividad sin esfuerzo. Frecuentemente, tu existencia no progresa porque pasas más tiempo reaccionando al ambiente que viviendo en él. Los estoicos tenían un principio poderoso. Lo que está bajo tu dominio debe ser bien cuidado. El ambiente físico está totalmente bajo tu dominio. Tu habitación, tu mesa, tu armario, tus objetos, todo esto es responsabilidad tuya. Limpiar el entorno externo es una forma silenciosa de reafirmar que ya no estás en modo automático. Estás presente, estás consciente, estás asumiendo el dominio. Otro paso importante es eliminar objetos que cargan energía emocional pesada, recuerdos de ciclos que ya terminaron, cosas que remiten a fases dolorosas, regalos que guardas por obligación, artículos que refuerzan versiones antiguas de ti. Todo esto te ata a identidades que ya no tienen sentido. Cada objeto trae una historia y algunas historias necesitan ser cerradas. Limpiar el entorno externo también involucra crear rituales simples de orden, cosas básicas, pero que transforman tus días. Arreglar la cama todos los días, mantener la mesa vacía al final del día, guardar algo siempre después de usar, crear zonas específicas para cada tipo de artículo, evitar la acumulación invisible, cajones que nunca son abiertos, cajas olvidadas, archivos sueltos. Estos rituales no son estéticos, son psicológicos. Crean la sensación de que estás al mando de tu propia existencia. Son pequeñas acciones que refuerzan la identidad de alguien disciplinado. Otra transformación esencial es proteger el ambiente de estruendo. No solo el sonido, sino el exceso de estímulos. Televisión encendida todo el día, notificaciones sonando, conversaciones sin sentido, redes sociales abiertas. Todo esto contamina tu lucidez. Limpiar el ambiente externo incluye limpiar la cantidad de estímulos que permites entrar. Y existe todavía un elemento final, tan fuerte como silencioso: el ambiente preparado para tus objetivos. Si quieres entrenar, deja el espacio listo. Si quieres leer, deja el libro a la vista. Si quieres estudiar, deja la mesa limpia. El ambiente debe facilitar tus hábitos, no sabotear. Cuanto más necesitas luchar contra tu propio espacio para hacer lo que deseas, menos lograrás mantener disciplina. La verdad es simple. Reorganizar el entorno externo es un mensaje silencioso al universo de que estás listo para una nueva fase. Listo para recibir lo que viene. Listo para vivir con ligereza. Listo para alinear lo externo con lo interno. El estoicismo enseña que el orden externo no crea virtud, pero la apoya, fortalece, sostiene. Cuando tu ambiente queda ligero, finalmente tienes espacio para crecer internamente. Limpiar el entorno externo es el momento en que tu existencia comienza a obedecerte, y eso cambia todo. Quinto, protegiendo tus propósitos de miradas ajenas. Llega un momento del proceso de transformación en que percibes una verdad incómoda. El problema nunca fue solo la ausencia de disciplina. El problema es quién te está observando mientras intentas ser disciplinado. Es aquí donde mucha gente se estanca. No porque no sabe qué hacer, sino porque está rodeada de individuos que comentan, juzgan, critican, sugieren, cuestionan, dudan y drenan tu energía.
El estoicismo siempre visualizó esto con lucidez. La opinión de otros es estruendo, y el estruendo es enemigo directo de la estabilidad mental y del progreso. Proteger tus propósitos no es paranoia, es inteligencia emocional, es madurez espiritual, es supervivencia psicológica. Cuando Marco Aurelio escribía sus meditaciones, se repetía a sí mismo que no debería esperar comprensión del entorno. Sabía que individuos comunes no logran comprender objetivos grandes y que individuos inseguros no logran soportar ver a alguien evolucionar. Por eso, los grandes propósitos necesitan nacer en privado. Propósitos expuestos mueren más velozmente. Existe un fenómeno psicológico simple. Cuando comunicas tus propósitos a mucha gente, tu cerebro registra la sensación de realización anticipada, como si ya hubieras hecho algo importante simplemente por haberlo anunciado. La consecuencia, pierdes motivación y, peor aún, pasas a sentir una presión peligrosa, la obligación de justificar tu progreso. De repente, tu meta deja de ser sobre ti y pasa a ser sobre lo que otros esperan ver. Y esa expectativa drena tu fuerza. Por eso individuos disciplinados protegen sus proyectos como quien protege una llama débil en un día de viento. Cualquier soplo errado apaga todo. No todos te apoyan realmente y está bien, es duro admitir, pero necesario. Existen individuos que solo parecen apoyarte. Existen individuos que sienten incomodidad cuando creces. Existen individuos que ríen de tus comienzos. Existen individuos que esperan tu desistimiento. Existen individuos que fingen apoyar, pero desean que nada funcione. Y esto no es maldad, es inseguridad. Cuando te transformas, obligas al otro a percibir que él está estancado. Cuando evolucionas, evidencias cuánto él postergó su propia existencia. Cuando creces, modificas la dinámica y mucha gente no aprecia eso. Por eso, proteger tus propósitos no se trata de esconder. Se trata de no abrir vulnerabilidades para individuos que no tienen madurez emocional para lidiar con ellas. Las redes sociales amplifican la exposición. Antiguamente, proteger tus propósitos significaba no contar a los vecinos, a familiares, a colegas. Hoy significa proteger de todo el planeta. Todos quieren opinar, todos quieren comparar, todos quieren decir, haz así, eso no funciona. Yo haría mejor, ya vi a alguien fracasar en eso. Necesitas comprender. Cada comentario de esos roba energía mental. Cada comparación roba lucidez. Cada opinión no solicitada roba concentración. Cada juicio roba confianza. No necesitas eso, no le debes eso a nadie, y el camino es simple. Deja de publicar todo, deja de anunciar todo, deja de exponer procesos, muestra únicamente resultados y mira tú. Laborar sin audiencia es un acto estoico. El estoicismo ve belleza en laborar escondido, en construir internamente, en evolucionar sin testigos, en crecer mientras el entorno cree que solo estás desaparecido. Laborar sin audiencia es libertador porque te devuelve el dominio total, sin exigencias, sin expectativas, sin distracciones. Solo necesitas responder a una única pregunta. ¿Estoy honrando lo que prometí a mí mismo? Esa es la pregunta que realmente importa. Protección no es aislamiento, es selectividad. Proteger tus propósitos no significa cortar a todos, significa elegir quién merece saber. Existen 3 tipos de individuos en tu existencia: los que apoyan, pero no comprenden. Cuenta poco. Los que comprenden, pero no apoyan. No cuentes nada. Los que comprenden y apoyan. Cuenta únicamente lo necesario. La mayoría de los individuos no está en el tercer grupo. Y está bien. No necesitas audiencia para florecer. El arte de guardar secreto con elegancia. Proteger tus propósitos no es mentir, es preservar. Puedes aprender a hablar menos sin ser descortés. Estoy concentrado. Estoy laborando en algo personal. Cuando funcione, te cuento.
prefiero hacer que comentar. Son frases simples que cierran puertas sin crear fricción y crean espacio para que labores en paz. Mutismo ahora, resultado después. Una de las cosas más hermosas de la discreción es el efecto que causa en el entorno. Los individuos solo perciben tu transformación cuando ya es imposible de negar. Nunca ven el esfuerzo, solo ven el resultado. Nunca ven el proceso, solo ven el impacto. Nunca ven el trabajo, solo ven la transformación. Y ese es el punto. No estás viviendo para probar nada, estás viviendo para construir. Cuando proteges tus propósitos, proteges tu paz. Y al final de eso se trata todo. Paz mental. No hay progreso cuando necesitas defenderte constantemente. No hay concentración cuando todo se vuelve asunto colectivo. No hay disciplina cuando tienes audiencia para cada paso. Proteger tus propósitos es elegirte a ti mismo. Es preservar tu energía, tu ritmo, tus intenciones. Es blindar tu progreso de la interferencia ajena. Es permitir que tu evolución sea interna, sólida, silenciosa. Porque cuando construyes así, cuando nadie obstaculiza, cuando nadie interfiere, cuando nadie desvía tu fuerza, tu crecimiento se vuelve inevitable. Y es exactamente en ese estado de blindaje mental que comienzas a experimentar la transformación estoica verdadera. Evolucionar sin depender de aplausos y sin temor a críticas. Ahora que aprendiste a proteger tus propósitos, entramos en un nuevo territorio, el camino silencioso de la evolución personal. Sexto, el camino silencioso de la evolución personal. Existe un momento de la jornada en que todo comienza a tener sentido. Aquel punto en que juntas la organización interna, el ambiente controlado y la protección de tus propósitos. Es ahí que surge algo poderoso, el camino silencioso de la evolución personal. Un camino que no hace estruendo, no llama atención, no busca validación. Es una ruta interna, discreta, casi sagrada, donde los pasos son pequeños, pero los resultados son gigantescos. La mayoría de los individuos cree que evolución es algo que ocurre en grandes saltos, un giro de existencia, una decisión radical, un momento épico. Pero el estoicismo muestra exactamente lo contrario. Evolución es la suma de microacciones consistentes que nadie ve, nadie aplaude y nadie comenta. Es el esfuerzo repetido, a veces exhaustivo, a veces invisible, pero totalmente intencional. Crecer en privado exige constancia. Transformarse en privado significa comprender que disciplina no se trata de intensidad, se trata de permanencia. Cualquier individuo logra entrenar con fuerza por una semana. Cualquier individuo logra estudiar con energía por algunos días, pero solo quien está realmente comprometido permanece en privado mientras repite pequeñas acciones todos los días sin perder la concentración. Este tipo de crecimiento es lento, pero es sólido. No se desmorona cuando alguien critica, no termina cuando alguien duda, no se detiene cuando el entorno cambia. Se construye en el único lugar donde nada externo puede entrar, dentro de ti. El estoicismo valora el progreso invisible. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para el entorno. Epicteto decía que el alumno debería actuar, no exhibirse. Séneca recordaba que la verdadera virtud no necesita audiencia. Todas estas enseñanzas apuntan al mismo principio. No es lo que muestras, es lo que te conviertes. Cuando creces en privado, creas una fuerza íntima, profunda, que no depende de nadie. Te vuelves más resistente, más estable, más preparado. El entorno puede intentar derribarte, pero ya estás acostumbrado a permanecer de pie solo. Microdesafíos silenciosos fortalecen la mentalidad. Evolución personal no necesita ser enorme, necesita ser constante. Por eso, los individuos que más evolucionan hacen exactamente lo que nadie percibe. Despiertan 10 minutos más temprano, no para publicar, sino para ganar dominio del día,
Reducen lentamente un hábito malo hasta que desaparece, aumentan un hábito bueno hasta que se vuelve natural. Eligen lo difícil, cuando lo fácil es tentador, dicen no a sí mismos, cuando necesitan hacen lo que tienen que hacer incluso sin motivación. Ninguno de estos pasos rinde aplauso, ninguno de ellos genera estatus, pero todos construyen una mentalidad disciplinada. El secreto es simple, pequeñas victorias diarias, silenciosas pero innegables. Crecimiento silencioso es crecimiento resistente. Individuos que evolucionan se vuelven fuertes porque aprenden a avanzar incluso cuando nadie está empujando. No dependen de elogios para continuar, no necesitan probar nada a nadie, no necesitan justificar cada paso. El camino silencioso de la evolución crea un tipo de independencia interna que es casi imposible de romper. Cuando te acostumbras a caminar solo, el entorno pierde el poder de paralizarte. Mutismo reduce distracciones y aumenta lucidez. Crecer en privado también significa cortar distracciones, reducir conversaciones innecesarias, dejar de explicar, dejar de justificar. Cada minuto que salvas del estruendo externo se convierte en combustible mental para tu progreso. El mutismo no es vacío. El mutismo es lucidez. El mutismo es concentración. El mutismo es energía acumulada, y cuanto menos hablas, más visualizas. La evolución silenciosa transforma la identidad. Existe algo especial que ocurre cuando evolucionas internamente sin anunciar nada. Comienzas a visualizarte de una manera diferente. Tu postura cambia, tu presencia cambia, tu nivel de exigencia cambia, tu autopercepción cambia. Pasas a actuar como alguien que merece disciplina, alguien que merece respeto, alguien que está construyendo una existencia mejor, aunque nadie lo sepa. El estoicismo enseña que la verdadera transformación no es cuando el entorno percibe quién te volviste, sino cuando te reconoces en tu propia evolución. El progreso silencioso genera resultados inevitables. Lo más hermoso del crecimiento silencioso es que no depende de suerte. Depende únicamente de acumulación. Cada día de concentración se vuelve una capa de progreso. Cada elección correcta se vuelve crecimiento. Cada distracción evitada se vuelve ventaja. Cada hábito mantenido se vuelve identidad. Es imposible no evolucionar siguiendo este camino. No existe forma de quedar estancado. La mentalidad disciplinada siempre avanza. Evolución silenciosa. Impacto visible. Más adelante, cuando finalmente aparezcas, los individuos no comprenderán. Dirán que cambiaste de la nada. Pensarán que todo ocurrió velozmente. Creerán que fue suerte. Pero sabrás la verdad. Nada fue veloz. Nada fue fácil. Nada fue visto. Mientras todos hablaban, tú laborabas. Mientras todos comparaban, tú entrenabas. Mientras todos se quejaban, tú construías. Tu resultado será la prueba silenciosa de meses, tal vez años, de consistencia. Este es el camino estoico de la transformación. Al final, evolución personal en el estoicismo no se trata de conquistar el entorno. Se trata de conquistarte a ti mismo. Se trata de dominar tus impulsos, tus emociones, tu pereza, tu ego. Se trata de mantenerte firme cuando todos desisten. Se trata de ser estable cuando todo está turbulento. Se trata de hacerlo difícil sin necesitar ser visto. Y cuando caminas así, discreto, concentrado, pleno, descubres algo que el estruendo nunca te entregó: paz de espíritu. Porque el camino silencioso de la evolución personal es, antes de todo, el camino de la libertad. Llega un punto de la evolución en privado en que comienzas a percibir algo que pocos individuos visualizan. El entorno no necesita saber lo que estás haciendo para que tu existencia progrese, pero tú necesitas saber exactamente quién te estás convirtiendo. Y esta es una de las mayores transformaciones internas que el estoicismo provoca.
Cuando aprendes a caminar con firmeza sin buscar aplauso, comienzas a acceder a un tipo de fuerza que no depende de nadie. Y aquí surge una pregunta profunda, simple y extremadamente reveladora. ¿Tienes disciplina invisible? Esa es la clave. Disciplina invisible es aquella que practicas cuando nadie está observando. Es el esfuerzo que no aparece en las redes sociales. Es el hábito que repites sin contar a nadie. Es la elección silenciosa que solo tú sabes que hiciste. Es el compromiso interno que no necesita ser anunciado. Disciplina invisible es lo que separa quien sueña de quien construye. Evitar decir sí cuando deberías decir no. Controlar impulsos que antes te dominaban. Salir de la cama incluso cuando es difícil. Sostener la lengua cuando todo dentro de ti pide responder. Honrar tus metas sin necesitar público. Estas victorias no aparecen, pero transforman todo. Y es exactamente aquí donde quiero invitarte a participar activamente de este video. Porque evolución no es pasiva. Transformación no ocurre sola. Y el estoicismo solo funciona cuando lo pones a funcionar dentro de ti. Entonces, dime en los comentarios, sin temor, sin vergüenza, sin explicar detalles, ¿tienes disciplina invisible? Esta frase simple crea una ruptura interna. Te obliga a mirarte a ti mismo con honestidad. Te hace percibir dónde estás evolucionando y dónde todavía te estás saboteando. Y sobre todo, te ayuda a firmar un compromiso silencioso con tu propio camino. Escribe: tengo disciplina invisible. Esto no es para mí, es para ti. Es el inicio de una identidad nueva, discreta, fuerte y estable. Ahora que te posicionas internamente, seguimos hacia una de las partes más importantes de la jornada estoica. Comprender cómo el tiempo se convierte en tu mayor aliado cuando creces en privado. Séptimo, la paciencia estoica y el tiempo como aliado. Existe un punto en la existencia en que finalmente comprendes que la prisa no combina con la grandeza. Y eso cambia todo. Cuando abrazas el camino silencioso de la evolución personal, percibes algo que la mayoría de los individuos nunca descubre. El tiempo no es un enemigo, es tu mayor aliado. La prisa es del ego. La paciencia es de la mentalidad fuerte. El estoicismo siempre trató el tiempo como un elemento esencial de la transformación. Marco Aurelio escribió innumerables veces sobre la naturaleza lenta de la transformación verdadera. Séneca recordaba que nada sólido nace velozmente. Epicteto decía que nadie se convierte en maestro de su propia mentalidad de la noche a la mañana. Todos hablaban de lo mismo. Una existencia alineada no se construye en velocidad, se construye en consistencia. El tiempo revela intenciones reales. Cuando dices que quieres transformarte, el tiempo observa. Cuando comienzas algo, el tiempo acompaña. Cuando te desanimas, el tiempo registra. Y cuando persistes, el tiempo recompensa. El tiempo no responde a la intensidad, responde a la duración. No devuelve nada a quien intenta resolver todo en una semana. Devuelve todo a quien elige caminar todos los días, incluso lentamente. Y es por eso que resultados silenciosos generalmente llegan tarde, porque no están siendo moldeados para agradar a nadie. Están siendo moldeados para durar. El tiempo filtra lo que no es para ti. Uno de los mayores beneficios del tiempo es que elimina excesos. Propósitos que no tienen sentido caen por sí. Individuos que no te acompañan se alejan. Objetivos que eran simplemente ego se evaporan. Solo lo que es verdadero permanece. Cuando creces en privado, descubres que muchas cosas que antes parecían urgentes eran simplemente distracciones, y que mucha gente que parecía necesaria era únicamente compañía para la confusión interna que tenías. El tiempo hace una limpieza natural, y eso es libertador. La paciencia estoica genera estabilidad emocional. La impaciencia destruye la concentración. La paciencia crea perspectiva.
Cuando comprendes que cada elección diaria está construyendo una versión futura de ti, queda más fácil no desistir. Percibes que lo que estás haciendo hoy no se trata del resultado inmediato. Se trata de la persona que te convertirás en los próximos meses. La paciencia quita el peso de la hora y coloca significado en el después. Es como plantar un árbol. Nadie toca las raíces todos los días para ver si están creciendo. Riegas, cuidas y confías. Porque sabes que el proceso es invisible hasta que finalmente aparece. Así funciona la evolución estoica. Crecimiento lento, profundo, consistente. El mutismo y el tiempo laboran juntos. Hablar acelera expectativas. Silenciar reduce presión. El tiempo fortalece. Cuando combinas mutismo plus paciencia, el entorno pierde completamente la capacidad de interferir en tu ritmo. No te comparas, no te desesperas, no intentas competir, simplemente sigues. Y seguir, en el largo plazo, vence todo. El tiempo recompensa a quien no desiste cuando nadie está observando. Crecer lentamente es crecer con propósito. Resultados veloces son frágiles. Resultados lentos son estructurales. Cuando quieres transformarte demasiado velozmente, creas ansiedad. Cuando te transformas en el ritmo correcto, creas madurez. El camino estoico no se trata de llegar primero, se trata de llegar completo. Es por eso que individuos que evolucionan en privado sorprenden al entorno. Parecen haber crecido de repente, pero nada en ellos ocurre de repente. Cada parte de su evolución viene de semanas, meses, a veces años, de microacciones que pasaron desapercibidas. El tiempo exige revisión constante. Otro punto importante del estoicismo es revisarte a ti mismo regularmente. Paciencia no significa acomodación, significa ajustarte mientras avanzas. Pregúntate siempre, ¿estoy yendo en la dirección correcta? ¿Estoy manteniendo constancia? ¿Estoy creciendo, aunque poco? ¿Estoy respetando mi ritmo? Cuando te revisas, el tiempo se vuelve herramienta, no obstáculo. El tiempo revela quién desistió demasiado temprano. La mayor diferencia entre quien logra y quien no logra no es talento, no es suerte, no es inteligencia, es persistencia. Mucha gente desiste días antes de ver el primer signo de progreso. Gente que podría haber vencido, pero no tuvo paciencia para esperar. Gente que no comprendió que la jornada del mutismo exige madurez emocional para continuar incluso sin evidencias inmediatas. El tiempo no falla. Los individuos fallan antes del tiempo. El tiempo transforma lo imposible en inevitable. Detente por un segundo y piensa, ¿cuántas cosas que parecían imposibles hace un año hoy tienen sentido? ¿Cuántos hábitos que parecían difíciles hoy ya son fáciles? ¿Cuántos dolores que parecían eternos ya se disolvieron? Eso es el tiempo operando. Eso eres tú cambiando internamente. Esa es la fuerza silenciosa de la evolución. Lo que hoy parece difícil, mañana será natural. Lo que hoy parece pesado, mañana será ligero. Lo que hoy parece confuso, mañana tendrá sentido. El tiempo te lapida de un modo que ninguna prisa lograría lapidar. El tiempo es la prueba final del camino estoico. Séneca decía que ningún hombre es sabio antes de aprender a esperar. Epicteto decía que nada valioso nace sin repetición. Marco Aurelio decía que todo lo que dura necesita tiempo para formarse. Al final, el estoicismo no te enseña a acelerar la existencia, te enseña a caminar con firmeza, lentamente cuando necesites, velozmente cuando puedas, pero siempre con constancia, porque quien camina todos los días vence todos los años. Estamos casi al final. Y ahora llegó el momento de amarrar toda esta jornada con una conclusión poderosa, profunda y totalmente alineada al camino silencioso que estás construyendo. Llegamos al final de esta jornada, una jornada silenciosa, profunda y totalmente interna. Y tal vez percibes ahora algo que no era tan claro al comienzo. Ordenar la existencia y proteger los propósitos no es un acto externo,
es una decisión interna. Se trata de madurar. Se trata de asumir responsabilidad. Se trata de elegir conscientemente el tipo de persona que quieres ser todos los días. El estoicismo no te pide una existencia perfecta. Te pide una existencia coherente, una existencia donde tus acciones son mayores que tus palabras, donde tu disciplina habla más alto que tus anuncios, donde tu transformación ocurre sin que necesites convencer a nadie de ella. Y si realmente acompañaste cada parte de este video, ya debes haber sentido la diferencia. Tu mentalidad quedó más ligera, tu concentración quedó más afilada, tu percepción del tiempo quedó más realista y comprendiste algo precioso. Crecer en privado no es esconderse, es prepararse. Prepararte para vivir con menos estruendo, con menos gente opinando, con menos peso emocional, con menos distracción. Y al mismo tiempo vivir con más presencia, más lucidez, más disciplina, más propósito. El mutismo no te aísla, te fortalece. La disciplina no te agota, te libera. La paciencia no te retrasa, te madura. Y cuando juntas estos tres elementos, algo inevitable ocurre. Tu existencia comienza a obedecerte, no lo contrario. Y antes de cerrar, quiero que hagas algo simple, pero extremadamente poderoso. Un gesto simbólico que refuerza internamente todo lo que acabas de aprender. Si este video te conmovió de algún modo, deja en los comentarios una frase que resume perfectamente el espíritu de esta jornada. Elijo crecer en privado. Esta frase es para tu identidad. Es el tipo de compromiso discreto que solo individuos fuertes logran asumir. Y claro, si este video te ayudó a visualizar tu existencia con más lucidez, recuerda dejar el like, suscribirte al canal y compartir con alguien que está necesitando reorganizar su propia mentalidad. No por la visibilidad, sino porque conocimiento así transforma existencias. A partir de hoy, cada vez que sientas ansiedad, prisa o necesidad de explicar en exceso, recuerda este video. Recuerda que mutismo no es ausencia, es concentración. Recuerda que disciplina no es sacrificio, es construcción. Recuerda que paciencia no es espera, es estrategia. Y sobre todo, recuerda, tu evolución no necesita ser vista para ser real. Ya comenzaste la transformación, ahora sigue en privado.